decidiste a meterte a ciencias de educación, pero la verdad es muy interesante la recepción de la gente. Además, que nosotros, sobre todo con los últimos cambios que ha habido en la universidad, con los planes de estudio, tenemos como una idea de que antes se estudiaban más lenguas clásicas, antes se nos respetaba, antes se nos quería, y ahora se estudia menos latín, se estudia menos griego, lo cual es cierto desde el punto de vista curricular, pero en ese sentido, cuando empecé a preparar esta ponencia, me encontré con un muy, muy interesante artículo de un estudioso de la UNAM, en México, llamado Hernán Taboada, que ya el artículo es un poco en serio y un poco en broma, que habla sobre los estudios clásicos en el vulgo de Latinoamérica. Y él hace un planteo muy interesante. Él dice que ha llegado un momento en el cual es sano que nos planteemos por qué y para qué hemos estudiado los clásicos en Latinoamérica, históricamente, y que nos planteemos si esos objetivos de quién han sido y si se han cumplido. Él hace un planteo lícito de que en realidad las decisiones sobre si se estudiaban o no los clásicos en Latinoamérica las tomaba la clase dirigente, la élite, digamos. Y la élite tenía objetivos hacia sí misma, o sea, como clase dirigente, la clase dirigente quiere estudiar latín y griego para tal objetivo, y a su vez la élite tenía también objetivos hacia el pueblo. La élite quiere que el pueblo reciba los estudios clásicos para tal finalidad. Lo que es muy gracioso, y él así lo plantea, es que muchos de esos objetivos no se cumplieron, porque en realidad, y él plantea pateando el tablero, no se han estudiado los clásicos como creemos que se han estudiado a lo largo de la historia latinoamericana. Por eso, la idea es, no nos ha servido para lo que queríamos que nos sirviera, porque en realidad nunca los estudiamos. Paso a explicar qué es lo que dice este caballero. Está muy atestiguado y muy comentado la presencia de los estudios clásicos en la América colonial. En la América colonial había una presencia muy fuerte del latín, sobre todo, y muy, muy, muy pequeña del griego. Lógicamente, porque no había tanto estudio del griego en España. Entonces, mal podían llenar Latinoamérica de aulas de aprendizaje del griego. Pero en el caso del latín, hubo muchísimo desarrollo del latín, de un latín americano. Hay un estudioso también, Andrew Lehr, que dice que propiamente es como casi como una rama, como un nuevo latín, que da obras muy personales. O sea, no es solamente que los usos del latín en España se trasladan a Latinoamérica, sino que Latinoamérica toma el latín y escribe cosas con un estilo propio, con una retórica, con desarrollos muy personales. Pero todo este desarrollo del latín y de la cultura latina está fuertemente tutelada por la Iglesia Católica, lo cual no significa que todos los usos del latín en América, en la época colonial, sean religiosos, sino que también hay un uso profano en la medida que existen cosas realmente alejadas del cristianismo en la cultura dominante latinoamericana de la época colonial, por supuesto. El tema más interesante para Taboada es cuando en el periodo de las independencias nacionales lo clásico que ha sido traído por la cultura española se toma a su vez como modelo y como inspiración revolucionaria. O sea, la misma retórica, si se quiere, latina, que servía como sensación de unión entre Europa y América, ahora sirve para inspirarnos a una revolución y para ser americanos. Entonces, todos los discursos revolucionarios de América se visten
de un ropaje clásico, principalmente latino, pero también griego, y usan armas y vocabulario clásico. Hay un montón de citas y de ejemplos de cómo ellos se sentían continuadores de los republicanos en Roma y de la democracia ateniense. Hay otro artículo también de Taboada que es gracioso porque le dediqué muchísimo tiempo al tema y él clásicas, que se llama Sentados y Eruditos, sobre la presencia clásica en los escritos de la independencia. Hay una voluntad de usar los estudios clásicos para exactamente lo contrario de aquello con lo que habían sido enseñados hasta el momento. O sea, usar los estudios clásicos como herramienta de expresar la revolución y lo nuevo. Ese uso, en cierto modo, ha quedado registrado en, por ejemplo, los escudos nacionales. Los escudos nacionales están plagados de signos clásicos, desde el gorro frigio y los laureles, este es el argentino, como verán. Acá el de Colombia, también el gorro frigio, la cornucopia, y un caso bastante gracioso, este que tienen a la derecha es el escudo boliviano, no es el escudo actual, es uno de los modelos del escudo boliviano que duró bastante tiempo, este es de 1888. Si ustedes miran a ambos lados del cóndor a todo esto rodeado de laureles, van a ver que hay un gorro frigio y a mi izquierda, digamos, y a mi derecha, ¿ven esto que parece como si fuera un cañón del cual sale un hacha? Bueno, normalmente se comenta que es un hacha incaica. En realidad son unos fases romanos, era uno de los símbolos de la República Romana. Esto que parece como un cañoncito, en realidad es un haz de ramitas que se enrollaba alrededor de un hacha, y se ponía el hacha para arriba, y era un símbolo de que la unión hace la fuerza. O sea, los dos símbolos son romanos. Fíjense la República Plural. Ahora, ¿qué pasa en la Argentina? La Argentina se aplica todo lo que yo les acabo de decir. Nuestro himno nacional está plagado de figuras clásicas, y a nadie se le cruzaría que esas figuras clásicas estaban para tener una función conservadora, sino para tener una función revolucionaria. Y por un cierto tiempo, esto no se cuestionó. Eso, el que quiera profundizar en la historia argentina del siglo XIX, que yo no me voy a basar en eso, hay un trabajo, una tesis de doctorado preciosa de María Carolina Domínguez de la Universidad de La Plata sobre los usos del latín en los procesos de configuración cultural de Argentina y de Chile. Bueno, es muy interesante porque trata en el sistema educativo de los dos países en paralelo. Bueno, pero el punto es que en un momento dado, este discurso se queda como sin combustible, y ese momento dado justamente cuando las naciones latinoamericanas, sobre todo la Argentina, está configurando de manera más definitiva sus sistemas educativos. No entran en desgracia los clásicos, pero sí entran a ser más mediados, fíjense qué irónico, por Europa, principalmente por la recepción de los clásicos en Francia. O sea, empezamos a leer los clásicos como lo leen los franceses, y a seleccionar de los clásicos. Y se empieza con el auge del positivismo, la antinomia, que por supuesto es anterior, pero en este momento llega a tomar decisiones pedagógicas entre lo humanístico y lo práctico, las ciencias duras. Y los clásicos se siguen percibiendo como el corazón de lo humanístico. Por supuesto que, volviendo a este comentario de Taboada, todo este latín, toda esta retórica, digo latín porque principalmente era latín y sigue viendo muy, muy insuficiente y muy poco estudio del griego, ¿qué llegaba a la gente común? Es como muy interesante. Por supuesto que este comentario yo lo estoy haciendo sobre las lenguas clásicas, los estudios clásicos, pero se podría hacer tranquilamente con respecto a cualquier
contenido que se estudie en la universidad y en el colegio secundario, pero concretamente él decía, hemos tenido generaciones durante, sobre todo finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde abundan las familias con Leónidas y Cicerón y Julio César y Diógenes y cosas así, pero nadie estudiaba latín. Él decía, toda la gente amaba la cultura clásica, pero ¿cuánta gente la estudiaba realmente? Y la verdad es una crítica válida. Esto que les estoy nombrando acá, les estoy mostrando acá, tiene una foto que es del patio del colegio más insigne de la República Argentina, que es el Colegio Nacional de Buenos Aires, que fue fundado por Mitre, o sea, el comienzo es Mitre, lo fundó en 1863, y ha sido el colegio modelo de los argentinos, el colegio por excelencia a donde va los que están destinados a liderar, los que están destinados a ser la clase dirigente. Y el reloj de sol tiene un lema en latín que viene del arte de amar de Ovidio, con una frase que dice, bueno, viene del verso 59-60, pero dice, nullum vobis tempus avivit iners, porque lo que dice previamente es, tengan en cuenta ya desde este momento la vejez que va a venir, y así, nullum vobis tempus, ningún tiempo para ustedes latín bastante tiempo en la currícula del Colegio Nacional. Eso no fue para siempre, y sobre todo, o sea, esperen, antes de esto, sobre todo en los años el golpe más grande al estudio de las lenguas clásicas se dio después del proceso militar, con la vuelta de la democracia, o sea, con el proceso militar se, se puso como stand-by, estoy hablando de los estudios clásicos, procesos que se dieron en otros lugares del mundo. En Europa, durante los años 70, se dio una gran revisión sobre el uso de los estudios clásicos en la educación. Se amplió muchísimo, se los relacionó con estudios culturales más generales, se los relacionó con estudios de procesos de cultura. Y en la Argentina quedó muy al margen de ese crecimiento. Se siguió estudiando latín y griego, pero quedó al margen de esa ampliación de los horizontes. Entonces, cuando volvió la democracia, se trató, eh, concretamente en las currículas, pero también en sentido más amplio, se trató de bajar el tiempo que se dedicaba al estudio del latín y griego en las universidades y en el Colegio Nacional, justamente, eh, porque se veía como un estandarte de ideas que se quería superar. Hay Beatriz Arlo, que fue de las personas que como profesora compartió, digamos, el poder de tomar las decisiones de bajar las horas en la currícula. Mucho tiempo después se lamentaba de eso, de la pérdida que había seguido, pero no se arrepentía de la intencionalidad. Ella decía que realmente se quería ir para adelante, se consideraba que el estudio de las lenguas clásicas representaba valores que se querían superar, se identificaba decía, con todo lo que no debe ser, con lo reaccionario, con lo antiguo, con lo cerrado, eh, con lo sectario, con lo elitista. Bueno, entonces, con ese espíritu se fue disminuyendo. Ahora, cuando llegamos a nuestra Facultad de Filosofía y Letras, porque uno se va preguntando, bueno, ¿qué pasó con nosotros? Nosotros también vemos a lo largo del tiempo que ha ido disminuyendo la presencia de los clásicos, y acá me paro y llego al punto central de lo que hemos venido a charlar hoy, y es decir, cuando decimos estudios clásicos sí, estudios clásicos no, por supuesto todos tenemos nuestros fundamentos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que justamente es el tiempo, por eso me gusta el símbolo del reloj del tiempo del Colegio Nacional.
el día no es eterno, las tienen un tiempo limitado. Entonces, uno dice, bueno, ¿vamos a dedicar tiempo a estudiar latín y griego? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar a estudiar latín y griego? Y acá están los criterios, lo que queremos, y están los prejuicios. A ver, espero que me estén viendo. Acá dicen que se corta un poco, voy a hablar un poquito más despacio. Concretamente, ahora no voy a hablar de los estudios clásicos, ahora voy a hablar especialmente de lo que me compete, que es la enseñanza de las lenguas y literaturas clásicas. ¿Por qué? Porque concretamente, por ejemplo, en la formación de los profesores, es un tema central, es decir, ¿tiene sentido que los profesores estudien latín y griego? ¿Tiene sentido que los profesores estudien literatura griega y literatura latina? Es una decisión muy importante y es una decisión muy legítima. Puede ser que en determinado contexto valga la pena o no. Pero la idea es, no llegamos a tomar esa decisión libres de prejuicios. Hay prejuicios a favor y hay prejuicios en contra. Con respecto a los prejuicios a favor, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? No sé si esta imagen les dice algo, no sé si esta imagen la recuerdan. Es de la película Esperando la carroza. En esa película hay una parte, me imagino que muchos de ustedes la van a haber visto, pero por las dudas que no lo vieron, les recuerdo, en el cual creen que están velando a la abuelita, y aparece una vecina que es una profesora de francés. Y la profesora de francés dice, con respecto a la muerte de la ancianita, dice, quelle tragédie, me porte. Eso a mí siempre me causó mucha gracia. ¿Qué tiene que ver esto? Con que uno, cuando habla de estudiar un idioma, ¿puede realmente decir que alguien tiene condiciones para ese idioma? Esto es un prejuicio, quizás ideológico, basado en alguna ideología, a favor del estudio. Existe una idea muy extendida, acá no estoy hablando de cosas, estoy hablando justamente de prejuicios, de que existe personas que tienen condiciones para estudiar latín o condiciones para estudiar griego. Lo cual, un profesor de lengua sabe que no tiene mucho sentido. O sea, cualquier persona, por lógica, que tenga, o sea, que pueda hablar un idioma, tiene condiciones para hablar cualquier idioma. No se requiere una capacidad especial para hablar latín. En el Imperio Romano la gente hablaba latín. Por supuesto que la cuestión es si todas las personas están en condiciones de aprender latín o aprender griego con los métodos con los cuales actualmente se enseña. Esa es otra cuestión, pero esa es una cuestión que se refiere a nuestros métodos y a las posibilidades de estudio de las personas, no a condiciones supuestamente genéticas para ser alguien dotado para las lenguas clásicas o no. Otro de los prejuicios, a favor del estudio es que hay que estudiar latín y griego porque son lenguas superiores. Es un tema muy delicado. Miren que yo enseño esto. ¿Por qué? Porque ha concebido a lo largo del tiempo que una lengua expresa una cultura, ¿no es cierto? Entonces, decir que esta lengua es superior porque esta cultura es superior necesariamente significa que otra lengua es inferior porque esta cultura es inferior. Y evidentemente, este prejuicio, más en boca de un docente, crea mucha resistencia, porque las personas a las cuales vos les estás diciendo esto, vení a estudiar la lengua superior, no hablan la lengua superior, hablan supuestamente una lengua inferior, entonces estás partiendo del desprecio de la cultura del otro, ¿sí? Imagínense. Otro prejuicio a favor de estudiar latín y griego, o sea, un prejuicio de estudiar latín y griego es, si vos sos dotado para el latín y el griego, sos un privilegiado, tenés un gen extra que te capacita para aprender latín y griego, tenés que aprovecharlo. A su vez,
hablar latín y griego es tener acceso a una lengua que es superior, entonces te pone un escaloncito por encima de alguien. A su vez, la gente que tiene este tipo de prejuicios dice, que por supuesto tiene una base con la cual estoy de acuerdo, pero no con el resultado final, el latín y el griego son difíciles de aprender. Son difíciles de aprender porque no los podemos aprender con los métodos de un idioma vivo, porque no tiene nativos, entonces yo no tengo las mismas herramientas. Entonces, como yo voy a tener que hacer un esfuerzo mayor para aprender latín y griego, ese esfuerzo va a ser formativo y tiene sentido en sí mismo. ¿Cuál sería el corolario? Tengo que aprender latín y griego porque es difícil. Y además, están también los prejuicios que dicen que el latín y griego te ordenan, te dan un sentido de un raciocinio superior, lo cual por supuesto tiene parte de verdad, como todos los prejuicios, pero también otros conocimientos te ordenan y te dan. Otro de los prejuicios es sencillamente que hay que estudiarlos porque se han estado estudiando y porque es una manera de mantener la tradición. La cuestión ¿es una tradición que queremos mantener? Algunos sí, otros no. No toda tradición, por estar, la tengo que mantener. Y además, también un tema delicado es identificar los valores humanísticos con el clasicismo. O sea, no puedo ser humanista si no soy clasicista. Ahora, esta imagen que les he puesto acá es de una pintura de Alma Tadema, muy bonita, que nos representa un poco como nos queremos ver a veces los que estudiamos clásicas o nos queremos ver así, mirando desde unos edificios blancos y puros, un mar azul, oyendo una recitación de Homero en cítara. Bueno, pero ¿qué pasa? Los que a veces nos dejamos llevar por estos prejuicios, creemos en estos prejuicios, nos encontramos con los prejuicios en contra del estudio del latín. Primero, lo mismo que algunos tienen como prejuicio a favor, se toma en contra. Es difícil estudiar latín. Es difícil. Entonces, el planteo es elitista. Poca gente le va a poder dedicar el tiempo, poca gente lo va a poder usar. Entonces, ¿qué sentido tiene? Además, es europeocéntrico. ¿Por qué? Porque es una cultura que nos viene directamente de Europa. Implica falta de identidad latinoamericana. Y además ha sido el idioma típico de la Iglesia Católica. Entonces, generalmente está representado por fanáticos religiosos católicos. Bueno, es, más allá de que habría mucho que decir, nada más los quiero señalar estos prejuicios, una respuesta muy interesante que muchos estudiosos han dado, es decir, es una cultura que nos viene de Europa, pero si no estudiamos nosotros mismos el latín y el griego, nosotros estamos condenados a recibirlo solo a través de Europa. Eso es un tema muy interesante para abrir después. Pero el punto es, estos prejuicios, se podría hablar de ellos a favor y en contra largamente, están presentes. No los quiero resolver, evidentemente, con esta corta ponencia, nada más los quiero poner de manifiesto. Y volviendo a la charla de Taboada, son mucho más interesantes, es mucho más interesante discutir estos prejuicios después de haber estudiado latín y griego. Con respecto a la literatura clásica, lo voy a decir muy brevemente, porque el nivel de discusión en contra del estudio de la literatura clásica es mucho menor. En general, la mayoría de las personas están a favor de, si vas a estudiar literatura clásica. Nada más hay un disenso bastante fuerte. Si la literatura clásica planta el inicio y el modelo más alto de cada género, por ejemplo, las mejores tragedias, la mejor tragedia es la primera, la mejor épica es la primera, son un modelo inalcanzable, una especie de esencialismo. Ellos inventaron la tragedia, tienen la mejor tragedia. Nosotros estamos condenados a repetir y hacer cosas peores.
O, si lo vemos de un punto de vista más evolucionista, ellos hicieron la literatura más primitiva. Cualquier literatura posterior es mejor. Entre estos dos ejes suele estar la valoración de la literatura clásica, entre una antigüedad superada o un modelo inalcanzable. Por supuesto que ahí estamos en cuál literatura es mejor o peor, que es algo en lo cual tratamos de no enfrascarnos, pero forma parte de los prejuicios clásicos que enfrenta el estudio de los clásicos. Ahora, en conclusión, sin responder ninguna pregunta, yo me planteo, ¿para qué podemos estudiar? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué podríamos estudiar el latín y el griego en Mendoza? Y más grave aún, ¿de qué latín y griego estamos hablando? Porque estudiamos el latín de Cicerón, estudiamos el griego de Platón. ¿Qué pasa con todos los otros griegos? ¿Qué pasa con todos los otros latines? En literatura, ¿qué pasa con la inmensa variedad? Absolutamente adentro de ningún prejuicio, por la variedad que tienen. Entonces, mi pregunta, con la cual les pido esta breve exposición, es: ¿se pueden hacer estudios clásicos, lingüísticos y literarios con la mente abierta? ¿Y se pueden hacer estudios clásicos, lingüísticos y literarios para abrir la mente? Y bueno, con esto me despido y muchas gracias. Bueno, gracias, Susana. Justo se nos cortó en la última afirmación, a menos a mí, no sé si a todos les pasó lo mismo, entonces me quedé con la incertidumbre de si habías terminado o no. Qué pena. Ah, bueno, Terminé. Muchas gracias, Susana. Terminé. Bueno, tuvimos algunos problemitas de conexión, pero la presentación nos ayudó a Sí. reconstruir en los momentos en que la conexión fallaba un poco, así que pudimos entender perfectamente. Muchas gracias. Bueno, pedimos que quienes tengan cosas que decir después respecto de esta exposición las vayan anotando, registrando para que después la discutamos. Ahora vamos a dar la palabra a Sebastián Manrique, pero antes le pido a quienes todavía tengan su cámara abierta que la apaguen, así vemos si mejoramos un poco más la calidad de la conexión. Bueno, Sebastián, entonces te escuchamos. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, especialmente a Marcos y a Gonzalo. Bueno, y es un placer compartir con Susana y con Mariano estas ponencias y bueno, y agradecerles a todos la presencia. Voy a ir directo porque no hay mucho tiempo y voy a empezar entonces por el título. Quería dejar en pantalla un desarrollo de lo que es un esquema de desarrollo de lo que es la ponencia, pero prefiero no hacerlo, no es muy larga y no son muchos puntos. En todo caso, les voy a pedir que me vayan siguiendo. En principio quisiera hacer unas acotaciones sobre el título, y esto es lo que funcionaría como la introducción de la misma. He decidido llamarla El condicionamiento del estudio de la antigüedad clásica por la idea neumanista de medida. Digamos, he decidido tomar en este caso al neohumanismo porque nos remite directamente a la cuestión de la educación, si nos ponemos a pensar entonces en la postura de la paideia de Jäger. Lo importante es destacar en esta introducción sobre el título que hay al menos dos elementos explícitos que debemos desarrollar de la mejor forma posible, que son, por un lado, la idea de medida, tal como la concebía el clasicismo o como empezó a desarrollarse allá por el siglo XVIII y que luego será bueno, retomado por el clasicismo del siglo XIX y bueno, llegará finalmente hasta el neumanismo del siglo XX. Y también no solamente saber qué es lo que pensaban, cómo consideraban esa idea de medida,
Y aparte de esto también la cuestión del condicionamiento. ¿Por qué entendemos que funciona como condicionamiento esa idea de medida? En estos dos sentidos tenemos dos ideas explícitas, pero también cabe considerar que hay una idea implícita que es quizás la más importante. En este caso es, bueno, ¿cuál sería esa vía de no condicionamiento? ¿Cómo podríamos pensar entonces esta idea de medida en torno a la cuestión de la antigüedad clásica, digamos, trasladándonos hacia un costado de esta idea de condicionamiento, de la medida, ¿no es cierto?, de la idea de medida del clasicismo. Antes habría que, hacer notar que uno de los primeros pensadores y, bueno, filólogo que ha llamado la atención sobre esto es Mondolfo, quien retoma a un autor, Erich Frank, también haciendo, bueno, alusión precisamente a cómo el clasicismo estaba directamente abocado hacia esa idea de medida. Mondolfo habla especialmente de Winckelmann y Lessing, y para más o menos entender un poco cómo se desarrolla esa idea de medida a partir de estos dos autores, y principalmente, diría, a partir de Winckelmann, habría que decir entonces, haciendo una pequeña semblanza quizás, que es algo de lo que se ocupó mucho Goethe, en el año 1805 escribe una semblanza sobre Winckelmann, y lo interesante es saber que Winckelmann era una persona muy esforzada, es un hijo de un zapatero, no era un acomodado que tenía todas las facilidades para desarrollar sus estudios, y que eso creo que hace en parte a todo lo que es su personalidad. Es un personaje que vive y nace por allá en 1717, y lamentablemente fue asesinado en Italia luego de ya haber sido reconocido, algo que le costó mucho, según dice Goethe en su Winckelmann, después de estar en Austria y haber vuelto con algunas medallas y haberse instalado en Italia. Bueno, un delincuente que le ha querido robar lo mató. Winckelmann escribe al menos dos obras muy, muy importantes, y yo decido tomar una de ellas. Si bien quizás se ha reconocido por esto de la historia del arte en la antigüedad, lo que a nosotros nos va a mostrar qué es lo que considera, cómo pensaban ellos la idea de medida, es más bien esta otra que se llama La imitación, o Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura. ¿Por qué considero que en esta obra, si bien no se la puede desarrollar y no podemos hacer una exposición detallada de la obra, sí al menos hay que notar lo importante que pasa justamente por esto de la imitación? Para Winckelmann, el arte griego y la belleza habían llegado a una especie de pináculo. De ahí en adelante ya no se podía hacer nada desde el punto de vista de la creación estética, con lo cual lo que quedaba entonces era precisamente esto de la imitación. Y considerándolo desde este punto de vista y de una forma muy breve, en realidad, como para dar paso a lo que sigue, es importante tener en cuenta que en este caso la idea de medida se establece como perfecta y como cumplimiento, pues en caso de que, en este caso en que él está argumentando a partir de la imitación del arte, lo que se entiende entonces es que ese ideal de belleza, desde el punto de vista de la medida, ha llegado a ser cumplido desde todo punto de vista. Pues bien, hay que también tener en cuenta como ejemplo, en este caso, una obra importantísima, escultórica. Se considera que es una obra del siglo I después de Cristo, de la que habló Plinio el Viejo en su Historia Natural, y que estaba desaparecida hasta el año 1506, y ese es el famoso Laocoonte y sus hijos. Seguramente lo habrán podido observar en algún lado. No he tenido el tiempo de poner la imagen en pantalla, pero es importante en todo caso que luego lo puedan observar. Es una obra que tiene una historia interesantísima. Esa obra desapareció y 1500 años después fue encontrada, probablemente
en una villa, una villa que probablemente perteneció a Tito, y entre los que estaban para reconocer esa obra, ni más ni menos se encontraba Miguel Ángel junto a un arquitecto Sangalo de apellido que había enviado el Papa Julio II. Es interesante la obra porque aquí no solamente de esto se ocupa Winkelmann en aquel entonces, cuando él escribía, que le llamó realmente mucho la atención, se ve que la obra estaba en boga aparte, porque venía siendo restaurada y había pasado por varias manos, entre otras, por ejemplo, la de Miguel Ángel. Miguel Ángel ensayó una restauración de uno de sus brazos, de uno de los brazos de la Ocoonte, que recuerdo, la Ocoonte es un sacerdote troyano de Apolo, también aparece en Eneida como sacerdote de Neptuno, y es el famoso por haber dicho Timeo Danaos et donas ferentis, que le temo a los aqueos incluso cuando nos dan regalos. Y entonces precisamente era castigado, en la mitología es castigado, por haber desconfiado del caballo de Troya y demás. En esta obra muestra claramente Winkelmann cómo todo el sufrimiento en ese momento, que la obra está representada por por serpientes que lo toman a la Ocoonte y sus hijos, está expresado con un rostro muy sutil de un dolor que básicamente no quiere expresarse. Entonces esto también da posibilidad a hablar de una condición de dolor en relación con la belleza que no tiene que ser expresado, porque eso cae fuera, y esto ya lo dirá Lessing en una obra que también se llama Laocoonte, cae fuera de lo que es el espíritu griego en relación con su sentimiento de belleza, con su percepción al respecto, o su percepción acerca de la belleza. En este caso, bueno, vistas las cosas de esta forma, nosotros tenemos que entender que la idea de belleza, considerada también como, en este caso, desde el punto de vista de la medida, era una idea cumplida, perfecta y cerrada, a partir de lo cual, por supuesto, necesitaba, no había más opción y alternativa que ser imitada. Esto es precisamente lo que observa Mondolfo, y él, claro, entre otras observaciones, encuentra que la idea de medida es acotada al espíritu griego porque precisamente deja fuera una condición de pensar que tiene que ver con lo ilimitado. Para eso, entre otros, Mondolfo rescata a Erich Frank, pero más especialmente a Nietzsche, por supuesto, quien más o menos como se sabe, habla de dos condiciones o dos elementos del espíritu heleno que tienen que ver con lo dionisíaco y lo apolíneo. Pues bien, yo creo que no podría decirse que Nietzsche hace una crítica al neohumanismo o al clasicismo que parte de Winkelmann y Lessing, como lo piensa Mondolfo, porque en este caso el vínculo de lo ilimitado, lo limitado, es decir, de la desmesura y la mesura o la medida, o de la belleza y la sordidez, de la que él también considera como la existencia nauseabunda, no aparece en los términos en que lo muestra Mondolfo. ¿Por qué? Porque si tenemos que entender que hay una crítica de Nietzsche hacia el clasicismo, deberíamos entonces tener en cuenta que para Nietzsche habría habido entonces o el elemento sórdido del espíritu heleno hubiera venido a compensar lo que es el elemento de la medida, y que él lo vincula con lo apolíneo. Pues precisamente es lo contrario. En realidad, lo que acaece permanentemente para Nietzsche, y acá empieza a configurarse una cuestión que tiene que ver con el pensar, lo que acaece permanentemente es precisamente eso, es decir, la sordidez, lo ilimitado, o la náusea de la existencia. El elemento apolíneo es de alguna forma lo que lo toma, lo envuelve como para disimular todo ese dolor. Entonces, en este caso, lo importante es tener en cuenta
que lo ilimitado, como esto de la náusea de la existencia, viene a ser de alguna forma tomado por lo apolíneo, en el sentido estético, para ser moderado y para hacerlo llevadero de alguna forma, si lo podríamos entender en términos un poco más banales. Y para hacerla también no demasiado larga la exposición. Hay que tener en cuenta que si nosotros podríamos llevar esto desde el punto de vista del arte al punto de vista del conocimiento, y quien ha hecho al respecto una corrección en este sentido ha sido Giorgio Colli, probablemente no muy conocido, no sé exactamente por qué, pero bueno, está dentro de esos autores donde el problema de lo ilimitado gravita más que el tema de la medida y la belleza y demás. En este caso, Giorgio Colli hace una pequeña corrección a Nietzsche y muestra, aunque Nietzsche también lo dice de alguna manera, cómo ese elemento sórdido y hasta de maldad, él lo menciona de esta manera, tiene que ver no con dos elementos distintos enfocados en dos dioses diferentes, como Dioniso y Apolo, sino precisamente quizás con uno solo, o que por lo menos podría estar en uno solo, y ese es el caso de Apolo. Para eso él muestra o pone en consideración un pasaje famosísimo del Fedro, que es el 244 de CAD, donde lo que hace es precisamente mostrar cómo en este caso dice en la figura de Sócrates, la locura ha traído demasiados beneficios a esta tierra, y eso hablando precisamente de la pitonisa, y que por supuesto es una sacerdotisa de Apolo, y eso oponiéndolo al Sofronein, unas líneas un poco más abajo. Sofronein en este caso viene sí o sí a cumplir la función de medida por el contexto que tiene, y nos podemos apoyar para corroborarlo en el fragmento 112 de Heráclito, en el que también aparece el verbo Sofronein arete megiste, en el sentido en que, bueno, la medida es lo más grande, lo más importante. Considerando esto, lo importante acá es tener en cuenta que el pensar, desde el punto de vista de lo ilimitado, se vinculó directamente también, por supuesto, con el conocimiento. Y el conocimiento fue, para los griegos, enmarcado en el ámbito del ente. El ente tiene que ser entonces aquello que está limitado, porque implica que todo conocimiento tiene que estar de alguna forma cerrado o al menos, como dice Aristóteles en la física, estar en un ámbito de lo horismenon, es decir, de lo limitado. Frente a eso, nosotros podríamos considerar, o mejor dicho, teniendo en cuenta todo esto, podríamos considerar las posiciones de Parménides en relación con lo que dice en relación con el ente, obviamente la reacción de Platón, o cómo se desarrolla la filosofía también a partir de Platón desde ese punto de vista, y podríamos también cerrar con este esquema aristotélico que aparece en la física, donde el ente puede decirse por sí o por accidente, y desde este punto de vista también lo que es por sí es obviamente lo limitado, que en el caso de la metafísica aparece como horismenon, en el caso de la física taei, hosautos ignómena, ¿sí? Lo que se da siempre de la misma manera, y en el caso en que sea por accidente, entonces ese ente es apotigés o aoriston, es decir, indefinido. Es interesante tener desde este punto de vista, o en este punto, es interesante tener en cuenta que el conocimiento como tal queda enmarcado desde el punto de vista del límite. Lo limitado es entonces el ente, y a partir del ente, como la limitación es que puede haber o hay posibilidad de conocimiento. Pues bien, lo que sucede es que la tradición griega no estaba absolutamente manejada por este concepto de medida que tiene que ver con la limitación. Y, por supuesto, las expresiones de lo ilimitado o lo infinito estaban también desde el punto de vista del arte, o incluso
también en otro tipo de literatura, como la tragedia y demás. Acá el problema es pensar cómo surgía en ese instante la condición que no era lo limitado, cómo se pensaba entonces lo que no era limitado. En este punto hay que considerar que lo que es o lo ente, que implica la limitación, también supone pensar aquello que no está, lo que sucede, lo que acaece y que no está limitado dentro de lo que puede ser conocido. Para esto, entonces, hay que tener en cuenta que la idea que se impulsó desde Winkelmann en adelante en relación con la medida y demás, y que tiene que ver luego con una idea impostada por el clasicismo como horizonte de interpretación, caía al menos en dos situaciones o en dos condicionamientos. Por un lado, desconocer que era inherente al espíritu griego esta confrontación entre lo limitado y lo ilimitado, bajo la cual o a partir de la cual, por supuesto, se desarrolla toda la filosofía, desde Parménides, desde el punto de vista de la limitación en adelante, llegando a Aristóteles a tratar con el intento de solucionar este problema. Por supuesto, tenemos autores anteriores, como el caso de Anaximandro, donde lo ilimitado aparece clara y explícitamente. Ahí hay problemas desde el punto de vista del arjé, donde, bueno, la limitación misma en la interpretación aristotélica pone sus cotos y el problema entonces empieza a hacerse cada vez más importante. Otros autores que también están en relación con lo ilimitado son Empédocles, que reproduce básicamente, o en varios de sus versos, vocablos muy parecidos a los de Parménides, pero en dirección hacia un ente ilimitado desde el punto de vista del movimiento. Bueno, otra de las, y esto ya quizás sea lo más importante, otra de los condicionamientos que pudo haber generado esta idea neohumanista o clasicista de la medida es desconocer que había una forma autónoma de pensar lo ilimitado y que esa forma autónoma estaba expresada no solamente por la filosofía, sino también por el arte. Yo quiero, en ese caso, hacer hacer notar algunas diferencias, como puede ser lo que sucede en relación con la medida y la desmedida o la desmesura en la epopeya, en el caso de Homero, en donde la desmesura juega en favor de la medida, porque pues hay un restablecimiento del límite cuando se excede, cuando se excede la medida, que implica hibris, hay un restablecimiento de ese límite. En el caso de Esquilo, lo que notamos es, obviamente, estoy mencionando en este caso su trilogía, aparece un problema que tiene claramente que ver, desde mi punto de vista, con un colapso de la polis, pues ahí lo que hay es un cambio de dirección en relación con los dioses, y como ha notado Walter Otto también en algún momento, esta conexión con los nuevos dioses, que serían Atenea y Apolo, implica haber terminado con dejar a la buena del destino los sucesos humanos dentro de la polis. Entonces, claramente en este caso, donde se habla de un matricidio, bueno, el problema es quién se cobra este asesinato. Claro que para la tradición griega, aquellas diosas que cumplían estos excesos eran las erinias, y por eso es que aparecen en esta tragedia de una forma muy fuerte, gravitando en todo su peso en relación con una justicia que tiene que ser de alguna manera superada. Estos sucesos nos llevan, dentro de lo que es esta tragedia, a pensar o ver cómo se desarrolla que estas erinias implican de alguna forma el cobrarse por mano propia
los sucesos o los asesinatos que se daban dentro de la polis, porque evidentemente, claro está, lo que está indicando hacia el final la tragedia es que no eran los dioses los que se cobraban estas afrentas o estos crímenes, sino que evidentemente eran los mismos hombres, y por eso es que la polis en algún punto tenía que colapsar. Obviamente por eso, es por todo esto, que la solución es para Esquilo el establecimiento en el aerópago de jueces. Y esos jueces ya no, obviamente no tienen mucho que ver no son dioses, pero sí necesitan una conexión con los dioses, y es también en consecuencia que él, en las Eumenides, en el verso 530, dice: la divinidad otorga el poder a la medida. Pantimeso, tocratos teos opasen. Entonces, aquí sigue gravitando de una forma importante el tema de la medida, en el sentido en que ya el hombre se hace cargo de esto, pero siempre con un vínculo y un puente hacia lo divino. Ahora, el problema de la ilimitación no estaba ni mitigado ni estaba desconocido para ellos, porque también un trágico de la talla de Sófocles lo expresa de una forma muy directa, como puede ser en el Edipo en Colono o en el Edipo Rey, donde claramente se lo declara, o se dice de él que es un ateos. Eso es no un ateo, sino una persona que está abandonada por lo divino, que ya no tiene nada que ver con lo divino. En este caso, entonces, la medida ya no tiene sentido, porque, como dice Hölderlin en algunos de sus escritos, el fin y el principio no riman. Es decir, hay una especie de camino hacia la muerte que no tiene sentido y que no tiene nada para ser cumplido en este caso. Solamente eso. Hay un suceder que es suceder porque sucede. Y simplemente, comparado con la cuestión de la medida, acá lo que está ocurriendo es que aparece una situación donde lo ilimitado se expresa de forma autónoma. Y en esto quería llamar la atención, porque, y esto no sé si ya, no sé cuánto tiempo llevo, pero... Ya estamos en tiempo, Sebastián. Bueno, cierro con esto. Es interesante tenerlo en cuenta, porque esta cuestión de esta forma autónoma de tener, de tener en cuenta cómo los griegos pensaban lo ilimitado, no deja de tener su arraigo en toda la tradición del pensar. Si nosotros consideramos que frente al ente, desde el punto de vista de lo limitado, que posibilita el conocimiento, tenemos mucho más adelante un acaecer sucesivo e irrefrenable de eventos que Kant considera fenómenos, entonces vamos a entender en este sentido que lo ilimitado, desde el punto de vista de la tradición del pensar, sigue gravitando fuerte, incluso muchos siglos adelante. El tema acá es ver que quizás, aunque Kant, y podamos vincularlo a Kant con toda esta percepción de lo ilimitado, sigue siendo una bisagra indudablemente, porque en algún punto, obvio, a pesar de que se rompe este esquema de apariencia, esencia, y surge esto del aparecer irrefrenable y que él considera fenómeno, sin embargo, por lo que decía, porque es una bisagra, Kant indudablemente no desconoce aquella otra parte del desarrollo del pensar como se dio en Grecia, que tenía que ver con lo ente y la limitación, y es por eso que también diferencia fenómeno de cosa en sí. Y finalmente ahí es donde aparecen las grandes preguntas que nos llevan a pensar desde el punto de vista de la filosofía en lo ilimitado, y que tiene que ver precisamente con que para Kant había una intuición finita frente a una intuición originaria que hacía que podamos, o que hace que podamos diferenciar entre fenómeno y cosa en sí. El tema es cuando llega el punto donde nos preguntamos qué es ilimitado, y en este caso podríamos citarlo a Heidegger, en el que podría tranquilamente haberle, o se puede preguntar frente a esta situación, qué es el fenómeno sin esto
del que él entiende como condicionamiento histórico de la metafísica, que es lo divino. Es decir, que es el ente como fenómeno. Acá me parece que el problema frente a lo limitado y lo ilimitado desde el punto de vista del pensar, en este punto tiene que ver quizás, o nos deja en la circunstancia de pensar la diferencia entre fenómeno y ente. Quizás esa sea la pregunta final, como para entender que la idea de medida que condicionó la percepción de la antigüedad clásica es una idea lateral que no cumple con todo la totalidad del espíritu heleno, y que desconoce que no solamente en toda la antigüedad, la idea de lo ilimitado y lo infinito gravitaba de forma muy fuerte, incluso en la literatura, sino que además se extendió y llegó a, por supuesto, a ser fuente de otro tipo de filosofía distinta, que es precisamente esa, que es la que rompe con el esquema de apariencia-esencia. Bueno, solamente eso, gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy clara la exposición, la estructura narrativa ha sido muy transparente para nosotros. Gracias, Sebastián. Gracias. Bueno, vamos a saltar unos cuantos siglos y vamos a escuchar entonces a Mariano Troyano refiriéndose a los cristianismos de la antigüedad tardía. Bueno, Mariano, te escuchamos. Se me corta un poco la conexión, así que les pido que me informen si se logra. Se escucha perfecto, Mariano. Ah, perfecto. Se escucha bien. Sí, espero, bueno, que tengamos paciencia. Voy a hacer la presentación. Así se ve ahí. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la Carretero por invitarme para esta presentación. A Marcos, a Gonzalo y a todos ustedes por dedicarle tiempo a la presentación, sobre todo de temas como los que voy a presentar, que si se ve la imagen que he elegido, son temas que muchas veces se silencian en los medios académicos de nuestra provincia. Mariano, ¿se ve, Gonzalo? No, estamos viendo tu pantalla, pero no la presentación. Bueno, voy a cambiar entonces a otra. Sí, ahí voy. Claro, tendrías que poner elegir ventana y reproducir la ventana. Era que no me reconoce bueno, voy a elegir uno de los sistemas. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, Mariano, ahí se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, como decía, la idea es presentarles brevemente sobre temas que muchas veces se silencian en la Academia Mendocina, y justamente por eso agradezco la posibilidad de hacerlo. Espero poder tocar estos puntos que ustedes ven a continuación en el índice, la ideología de los estudios clásicos, la propuesta de Foucault y las continuidades y diversidades que yo veo con respecto a la normativización del deseo y las prácticas sexuales. Justamente yo decía que es necesario romper con una tradición, una forma de ver los estudios clásicos, que ya algo habló Susana y también Sebastián, y les agradezco por plantearlo, con esa idea de ver los clásicos, y yo agregaría el medioevo, o si se escandaliza mucho, solamente la antigüedad tardía, como un paradigma, una totalidad ejemplar y cerrada, donde hay una comprensión ya absoluta del periodo, y que simplemente se pueden ir agregando datos, pero no se puede hacer una interpretación nueva de estos datos que
que tenemos. Para dar algunos ejemplos de cómo son estas posturas respecto a la antigüedad tardía, principalmente a los primeros siglos de la era común, traje dos ejemplos que ustedes espero que estén viendo en pantalla. Uno es de Florencio Ubeñat. Mariano, perdón. Sí. Se ve perfecto, solo que se corta un poquito el audio. Debe haber algún problema de conexión. Ahí veo que puedo hacer. Bueno, también, si hay alguna otra conexión o algo, disculpen. puede cerrar. Les pido disculpas. No, no hay problema, no hay problema. De todas maneras se escucha, pero un poco entrecortado. Bueno, ahí estoy. Bueno, ¿ahí se escucha mejor? Sí, ahí va mejor, ahí va mejor. Bueno, entonces, como les decía, les quería traer dos ejemplos de esta visión absolutista y como cerrada de los estudios clásicos, inicialmente de la Alta Edad Media, con la postura de Florencio Ubeñat, donde ya vemos, yo me he marcado en rojo, el título mismo de su manual, Historia Integral de Occidente, ya nos habla de su idea de que más allá de esto ya no hace falta más nada, y en donde él dice claramente que el cristianismo es el que proporciona la respuesta final a la historia y a la existencia del hombre, y no hace falta más nada que decir. Incluso él cambia el concepto de Edad Media por el concepto de cristiandad, que él lo lleva del siglo V al siglo XVII. Esto lo vemos en un artículo que él publica en el 2010. Y también tenemos otra figura que lamentablemente tiene mucha influencia en la academia mendocina, que ha publicado este artículo que yo les traigo un párrafo, que es Enrique Díaz Araujo, lo publicó en una revista de la Universidad de Mendoza, en donde él considera que el motor de la historia es el pecado original y que hay una decadencia, un deterioro, digamos, de la cultura, de la civilización humana, desde que se abandonaron los valores de la antigüedad. Frente a esta postura, en la era mendocina, en historia, se me ocurrió pensar de dónde permite problematizar estos primeros siglos de la era común, los inicios de los cristianismos. Y me ayudó mucho la aparición del cuarto tomo de la historia de la sexualidad de Foucault, quien nos permite problematizar estos temas y su importancia, según palabras de Daniele Lorenzini, que es un filósofo que interpreta a Foucault, nos dice: no es posible uno de los seres humanos sin el gobierno de sus deseos, ya sea bajo la forma de un requerimiento de control o por la incitación a la multiplicación y el desarrollo indefinidos. Es por ello que las confesiones de la carne constituyen una pieza fundamental de la genealogía del gobierno neoliberal, o al menos uno de los elementos más característicos. Tomando entonces esta idea de Lorenzini que ustedes están viendo, es que yo les presento ahora un proyecto inicial de investigación que espero presentar este año y que he tomado para el mismo como base un artículo que desarrollamos con mi esposa, Magdalena Díaz Araujo, sobre la recepción y la ampliación de las fuentes que utiliza Foucault para el cuarto tomo de Historia de la Sexualidad. Los objetivos que me propongo son, por un lado, entonces, complejizar las continuidades que ve Foucault entre los filósofos antiguos y los pensadores cristianos de los primeros siglos, y por otro lado, mostrar cómo hay una amplia multiplicidad de fuentes contra las cuales están polemizando estos pensadores cristianos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Foucault?
nos dice que las reglas de conducta, las formas de establecer relaciones con los demás que han, digamos que las normativizaciones que llevan adelante los pensadores, los primeros pensadores cristianos, provienen directamente de una continuidad con conceptos que han sido establecidos por los filósofos clásicos. Y Lorenzini establece una pequeña diferencia que dice, bueno, sí, pero como transición estaban los filósofos romanos, ya que para los griegos esta regla de conducta, o sea, cómo me relaciono con los demás, estaba dada por la capacidad de resistirse, es decir, de oponerse a los excesos. Algo dijo Sebastián sobre esto, la idea de medida, ¿no? Digamos, de yo me controlo, el ejemplo que da Foucault es el caso de Sócrates con Alcibíades, digamos que él siente deseo, pero se controla y no lo exterioriza. En el caso, dice Lorenzini, de los filósofos romanos, ellos van a llevar a la creación del sujeto de deseo porque ese control se interioriza y lo que se intentaría muy, digamos, de una forma muy, muy rudimentaria todavía, pero que se va a manifestar más claramente con los pensadores cristianos, es la idea de matar ese deseo antes de que aparezca. Es la idea de la tentación, reconocer la tentación y poder suprimirla antes de que aparezca la tentación misma. Tenemos lo que hemos querido mostrar junto con mi esposa, con Magdalena, en el artículo que sirve como base a esta presentación, es que ya existían elementos en el judaísmo, digamos, del Segundo Templo, en textos como lo que ustedes ven en pantalla, la sabiduría de Ben Sirá, del siglo II, antes de la Era Común, los manuscritos del Mar Muerto, o las posturas de Filón de Alejandría, donde ya se observa una posible esencia de esta idea de control del deseo. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Hay otros textos judíos que es posible analizar, pero dado el tiempo he seleccionado algunos. Por ejemplo, acá podemos leer, ustedes pueden leer. Le pido a Gonzalo que me diga si no se lee para un poquitito. Se ve perfecto, Mariano, se lee muy bien. Gracias, es importante lo de los textos, por eso insisto. La mujer lujuriosa tiene ojos propaces, sus párpados la dan a conocer, vigila bien a la hija descarada, aprovechará la menorización. Guárdate de ojos sin pudor y no te admires si faltan contra ti. Como viajero sediento, abrirá la boca y beberá de toda agua que encuentre, se sentará ante todo palo de tienda y a toda flecha abrirá su java. La mujer hermosa deleita a su marido, su sabiduría le conforta. Donde el Señor es la mujer callada y no tiene precio la bien instruida. La mujer recatada, decente, duplica su encanto, es inestimable, la que sabe controlarse. Ese es el fin, la que sabe controlarse. Hemos puesto el énfasis en aquellos puntos, digamos, donde están normativizando claramente la idea de cuál es esta oposición entre una mujer, digamos, que abiertamente exhibe su sexualidad o su deseo, que lo manifiesta, y la mujer por oposición, la mujer recatada y decente. Evidentemente, yo creo que la metáfora, esta idea del autor sobre la mujer que expresa su deseo frente a la mujer casta. Ahora bien, hay toda una de textos que nos vamos a tratar, pero quisiera saltar hacia un texto que es de lo cual Magdalena ha estudiado mucho y por eso pudimos agregar en este artículo, que es de principios, digamos, del siglo I, antes de la Era Común, o de finales del siglo I de la Era Común, donde Eva y Adán relatan lo que les sucedió luego de la expulsión del paraíso. ¿Y qué es lo que nos dice Eva? Dice Eva: cuando hubo obtenido de mí ese juramento, él, es decir, el diablo, la serpiente, se fue para introducir en el fruto que él me dio para comer
el veneno de su malicia. Es decir, y acá viene la parte importante, el deseo, epitimía. El deseo es en efecto el principio de todo pecado. Es decir, acá tenemos esta idea de que el deseo mismo, es decir, la interiorización de esa necesidad que habíamos visto en el texto anterior, de la mujer de llevar adelante sus ganas sexuales, era lo que debía someterse. La noción de pecado de la carne implica en esta fuente la percepción de la sexualidad como el pecado al cual Eva tiende a regresar. Dicha transgresión y todas las transgresiones toman como principio el deseo sexual, como un antecedente de la concupiscencia que nos revelará Agustín. Expresa abiertamente su deseo como la perdición del hombre. En este caso, digamos, vemos como este concepto de la mujer como vehículo del deseo va a ser tomado por Filón de Alejandría, un filósofo judeo-helenístico que va a ser muy repetido, muy retomado por los padres, por los pensadores cristianos de los primeros siglos, quien va a retomar estas ideas y en cuanto a la vinculación de placer, pasión y caída y su relación con la mujer lujuriosa. Pero incluso la va a llevar un paso más allá, estableciendo la oposición que los textos hacen entre el hombre virtuoso y la mujer viciosa. Filón va a llevar a identificar al hombre con la razón y a la mujer con la sensibilidad de las causas de las pasiones. Así se completa el cuadro en el cual si la mujer obedece al hombre, se eleva, y si el hombre cae en las trampas de la mujer, se envilece. Ahora bien, lo que va a pasar, que estos son los textos que tenemos hasta casi los primeros siglos de la era común, pero va a haber un cambio dentro del judaísmo, porque ante el surgimiento del cristianismo va a intentar establecer una identidad propia en oposición al cristianismo. Entonces, en este sentido, van a cambiar la visión sobre la mujer. Podemos leer en el Talmud de Babilonia, por ejemplo, que las relaciones sexuales son aceptadas, son incorporadas a lo que sería el matrimonio, la relación entre un hombre y una mujer. Él dice, pero eso no puede ser correcto, porque en el Sinaí también dice, regresen a sus tiendas, lo que significa para la alegría de las relaciones sexuales. Y es lo que nos dicen autores como Boyarin o Brown. Es así como, sin renunciar a los principios androcéntricos, el judaísmo rabínico se estructurará dando un lugar a la sexualidad dentro de las relaciones humanas, un lugar del cual carecerá el cristianismo ortodoxo en formación. La división entre el cristianismo y el judaísmo fue más aguda en esto, en términos de sexualidad. Cuando los rabinos quisieron presentarla a la sexualidad, era un complemento perdurable de la personalidad. Aunque era potencialmente ingobernable, era susceptible de moderación, ya que se honraba a las mujeres como necesarias para la existencia de Israel. Al mismo tiempo, se les impedía inmiscuirse en los asuntos de la sabiduría masculina. Es un modelo basado en el control y la segregación de un aspecto irritante, pero necesario de la existencia. Entonces, hay dentro del judaísmo un cambio de postura, una aceptación del deseo y de las prácticas sexuales y de la mujer en todo esto. Sin embargo, en el cristianismo, no vamos a extenderlo, pero hay toda una serie de textos que continúan con la misma postura e incluso se radicalizan porque surgen en los cristianismos diferentes grupos que leen estas fuentes, las tradiciones de manera distinta. Entonces, los pensadores cristianos van a reaccionar no solamente contra los textos o los pensadores rabínicos del judaísmo, sino contra otras comunidades cristianas que analizan los textos de forma distinta. Y esto se manifiesta claramente en la oposición a un movimiento que fue muy importante en los primeros siglos, que fue el gnosticismo, que a su vez tiene diferentes variedades que no vamos a analizar ahora, pero lo vemos claramente en la figura de
Ireneo de Lyon, quien escribe hacia finales del siglo II una obra donde polemiza contra estos autores, donde claramente se observa que estos autores están hablando de las relaciones con las mujeres, y lo que dice Ireneo, ellos dicen que nosotros somos psíquicos y pertenecemos a este mundo y tenemos que observar por fuerza la continencia. Este tema de la continencia tiene incluida una idea de obligar por la fuerza, o sea, contenerse violentamente y realizar acciones para que podamos llegar al lugar intermedio. En cambio, ellos, que se llaman espirituales y perfectos, de ningún modo lo necesitan, porque no son las obras las que los lleva al pleroma, sino la semilla sembrada en lo alto, aunque es pequeña, acá abajo llega a ser perfecta. Es decir, lo que nos dice es que los gnósticos pueden establecer cualquier tipo de prácticas sexuales porque ellos no necesitan contenerse, ya son perfectos, ya están salvados, lo cual evidentemente molestaba mucho a Ireneo. Y se lee claramente en el segundo texto que ustedes pueden ver, donde él está criticando a Saturnino y Inmersión, a los cuales él considera gnósticos, porque dice, predican la abstinencia del matrimonio. Hay que tener en cuenta que aquí el traductor que lo he tomado a propósito, porque perfectamente se puede traducir, predican la soltería. No es que prediquen la abstinencia sexual, predican la soltería. Destruyendo, dice Ireneo, el plan de Dios sobre su antiguo plasma, al que de modo indirecto acusan de haberlo hecho hombre y mujer para engendrar seres humanos. Introdujeron la abstinencia de todo lo que llaman animal, haciéndose de esta manera ingratos a Dios, que hizo todas las cosas. En realidad, como bien dice abajo, denuncian el matrimonio como fornicación y corrupción. Se puede leer no que los gnósticos estuvieran en contra de las relaciones sexuales, sino que estaban en contra de relaciones sexuales que implicaban simplemente como finalidad la procreación, que va a ser un elemento que va a destacar Foucault en los pensadores de los primeros siglos, que vemos claramente que existe en la fuente. Para los pensadores cristianos ortodoxos de los primeros siglos, la única finalidad de las relaciones sexuales y la única finalidad del matrimonio era la procreación, no existía otra. Para los gnósticos, evidentemente, esto no es así. Podemos hacer un listado desde el siglo II con Justino de Roma, como les muestre Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, es decir, son pensadores que van a continuar con esta visión de relaciones sexuales solamente dentro del matrimonio, y dentro del matrimonio solamente con finales procreativos, a los cuales se van a oponer los autores gnósticos. Ahora, esto está íntimamente relacionado con la idea de que, claro, si las relaciones sexuales solamente tienen como fin la procreación, solamente pueden realizarse con representantes del otro sexo, digamos, para decirlo brevemente. No te estoy diciendo, lo estoy diciendo un poco rápido. ¿Qué es lo que quiere decir? Que, por supuesto, va a haber una crítica de los pensadores del cristianismo de los primeros siglos contra todo de relaciones con integrantes del mismo sexo, y va a ir más allá, a un rechazo de la existencia de más géneros, digamos, de los dos, de hombre y mujer. Y por eso se van a escandalizar cuando los autores gnósticos, ya avanzo rápido, termino, cuando autores gnósticos propongan la existencia de un hombre andrógino o hermafrodita. Podemos ver en los textos que ustedes tienen frente a su pantalla. Voy a leer el último nada más. Yo soy andrógino, yo soy la madre y padre, copolo conmigo misma, y los que me aman son la matriz que da forma al todo. ¿Cómo reaccionan
para mostrarles reacciones de los pensadores cristianos. Acá tenemos claramente, porque el mismo animal no posee al mismo tiempo, hablando de la hiena, ¿no? No debemos creer que la hiena cambie de naturaleza, porque el mismo animal no posee al mismo tiempo ambos sexos, el de macho y el de hembra. Esto porque en la antigüedad se creía que la hiena poseía ambos sexos, como algunos han supuesto, llenando su imaginación de monstruos hermafroditas, e inventan una tercera naturaleza andrógina, intermedia entre la masculina y la femenina. Están en un gran error, pues no comprenden el alcance de la naturaleza madre abnegada y creadora. Y Tertuliano, otro pensador cristiano de esa época, dice: los valentinianos, los gnósticos, son de la opinión que la divinidad es a la vez macho y hembra, y aclara posteriormente hermafrodita. Es decir, les chocaba claramente esta idea gnóstica de que podía existir un tercer o más tipos de géneros que lo que ellos mencionaban. E incluso se puede observar que la utilización de una terminología erótica en la unión espiritual deja abierta la posibilidad de una distinción o oposición entre las relaciones sexuales en esas parejas y la procreación. Es decir, las relaciones sexuales no están necesariamente ligadas a la procreación. Y esto, y ahí estoy terminando, llego a las conclusiones. Para concluir, entonces, la experiencia de la carne es una reelaboración de las continuidades y rupturas que se han producido en este pensamiento que viene desde los judaísmos, incorporando a la filosofía clásica, y que también discute con diferentes interpretaciones. Dice, en efecto, es necesario aceptar que la evidencia de que esta reelaboración conlleva un diálogo constante de ida y vuelta, no solo con los herederos de la filosofía, digamos, pagana, sino con los movimientos religiosos contemporáneos, tanto dentro como fuera de lo que posteriormente sería el mainstream cristiano. Y claramente un texto gnóstico de finales del siglo III, donde se muestra claramente cómo debe impactarles y polemizarles y molestarle a estos pensadores cristianos esta falta de, digamos, de norma, de normativización en los textos gnósticos. Soy la primera y la última, soy la honrada y la escarnecida, soy la puta y la santa, soy la esposa y la virgen, la madre y la hija, soy aquella cuya boda es grande y no he tomado esposo, soy la novia y el novio, mi marido fue quien me engendró, yo soy mi padre y la hermana de mi marido, soy conocimiento e ignorancia, la vergüenza y la osadía, soy poderosa y estoy atemorizada, soy la guerra y la paz, soy fuerza y soy temor, soy necia y soy sabia, yo no tengo Dios y soy una cuyo Dios es. Entonces, para terminar, estas genealogías permiten percibir que a partir de nociones compartidas en un mismo punto de origen, surgen muchas configuraciones contemporáneas y enfrentadas entre ellas, dentro de los diversos judaísmos y cristianismos normativizadores. Estas múltiples configuraciones, existencias, rupturas, que complejizan la trama posible dentro de esas genealogías. Así, las nociones de lujuria, deseo y carne adquieren en las fuentes analizadas diversos contenidos, evidencian su riqueza semántica y su flexibilidad. Esta riqueza les devuelve su historicidad y las aleja de preconcepciones ahistóricas y naturalistas. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Perfecto con los tiempos. Gracias. Tremendo ese último texto. Impresionante. Bueno, entonces vamos a dar lugar a una breve conversación entre quienes hemos estado escuchando, a Susana, Sebastián y Mariano. Quien quiera hacer una pregunta, entonces habilita su micrófono y la hace. No sé, Gonzalo, si... Sí, yo, Marcos, sí. He anotado a Lucio Álvarez y a Erta Poquet. Que bueno, perfecto, perfecto. Sí, no sé si estarán Lucio o Erta. Bueno, si no, vamos con alguien que se anime a empezar.
Si no, arranco yo. Hola, así que hola, mejor buenas tardes. Que alguien... Yo quisiera hacer una preguntita. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, te escuchamos. Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, mi pregunta es un poco con respecto a la última ponencia, me resultó muy interesante. Quería saber si considera que la aceptación del deseo en el judaísmo, que es posterior, como él dijo, o sea, la tradición judaica es posterior, si eso puede tener que ver con la idea original de que Yahvé es un Dios de vivos, y que por ende se tiene debería preocuparse de todos los aspectos de la vida del hombre en la tierra y no de la vida del hombre en un más allá que Dios sabrá si existe o no. ¿Mariano? Sí. Sí, yo escuché bien la pregunta, se cortó un poco, pero bueno, voy a tratar de contestarla. No, sí, yo creo que, a ver, lo que más les interesa en el caso, y lo dejan claro los rabinos y los investigadores, es el tema de la procreación y en este caso, digamos, de nuevas, digamos, la continuación del judaísmo a través del nacimiento de nuevas personas, pero no dejo de lado esa posibilidad que usted plantea, porque, digamos, no solamente por la presencia de constante en la historia del pueblo judío, sino con esa idea que usted claramente dice que es un Dios de los vivos y no un Dios que interesa o que viene a interesarse por la salvación después de la muerte. No sé si aclaré, muchas gracias. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Gracias. Marcos, hay dos preguntas de Rodrigo Quiroga y de Carlos Martínez Incas. Bueno, escuchemos. Rodrigo, no sé si no la leo. Rodrigo dice, pregunta a Susana, si ha encontrado obstáculos al intentar implementar el estudio de griego y latín en las demás carreras de la facultad. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Hola, Sí, perfecto. no sé si sí, Susana. me escuchan. En realidad, no sé hasta qué punto hemos intentado establecer el estudio del latín y del griego en otras carreras. Concretamente en el caso de letras, yo hasta ahora estoy dando en letras, ahora a futuro vamos a entrar yo personalmente voy a entrar en filosofía. Estábamos ocupados en el sentido de estudiar latín y griego en el profesorado de letras, y sé que una discusión similar se dio en el profesorado de filosofía. Las veces que ha habido propuestas de implementarlo en las otras carreras, concretamente en historia, nunca progresó más allá. Se dice que hace tiempo, no tengo la verdad información concreta, se dice que hace tiempo estaba como materia optativa griego, pero lo que ha habido eran cursos de extensión, por ejemplo, y que muchos alumnos se inscribían, pero no he llegado a evaluar los obstáculos de poner latín y griego en otras carreras porque concretamente las hemos estado peleando en letras. No sé si eso responde a tu pregunta. Bien, no sé si lo estás leyendo, Susana, sí, pero... Sí, acá sí, muchas gracias, dice Rodrigo. Bueno, sigue Carlos, que también había pedido... Carlos, ¿querés habilitar el micrófono? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los tres expositores, la verdad un lujo las ponencias, gracias Susana, gracias Sebastián, gracias Mariano. Simplemente una preguntita para ser breve, me interesó, me interpeló mucho la ponencia de Mariano. Vos señalaste un fenómeno particular que quizás
normalmente es mencionado en la historia, en la gestación, digamos, de toda esta normativización del deseo en el cristianismo, aparece claramente ahí el gnosticismo como una cosa a tener en cuenta. Yo te pregunto, de ignorante, y solamente para a ver si vos me podés ilustrar un poco, la experiencia de los monjes cenobitas, que es una experiencia muy curiosa que se da a partir del siglo III, siglo IV, esa fuga mundi, esa retirada al desierto, que le inicia, creo que Jerónimo, San Jerónimo de Jerusalén, bueno, que está reflejada, qué sé yo, en las tentaciones de San Antonio, ese cuadro famoso de Dalí. Ahí no habría también un elemento importante a tener en cuenta, porque uno mira un poco lo que fue la iglesia primitiva, ¿no? Y que como que no se vivía con tanto drama esta cuestión del deseo y de la relación por esa cercanía con la tradición judaica, ¿no? Y parecería que ahí habría, Mariano, un hito importante a tener en cuenta, ¿no? Esa experiencia de los monjes del cenobio, que, bueno, con Casiano y con toda esta experiencia termina, digamos, después siendo reflejada en los concilios, ya de la época más decadente, en la época, digamos, como bien señalaste vos, digamos, tardo medieval, ¿no? Te pregunto simplemente eso, si quizás también esa experiencia no ha sido un hito histórico importante en la gestación de esta normativización del deseo. Bueno, solo eso, Mariano. Sí. Gracias por tu pregunta, Carlos. En realidad, bueno, en el artículo que yo tomé se habla un poco de este tema de los monjes y del monacato. Y, a ver, la idea sería también que yo propongo en el proceso de investigación que espero poder realizar una diferencia entre lo que sería, digamos, la conducta del cristiano más popular y de la élite, de alguna manera. Yo creo que lo que pueden reflejar algunos de los textos que se referían a los monjes con respecto a lo que decís vos del tema de como una especie de mayor flexibilidad con respecto a la sexualidad, que también es discutible según otros autores, digamos, porque en muchas de las vidas de estos monjes se lucha contra la aparición de, digamos, una de las tentaciones más comunes, aparición de demonios negros, etíopes, digamos, ya sea masculinos o femeninos, incluso niños, es decir, estos monjes deben luchar contra esa tentación de los demonios que se le aparecen, efectivamente, para tentarlos, para realizar prácticas sexuales con ellos. Pero yo creo que está menos explícito porque en su ambiente, digamos, no están confrontándose tan directamente con pensadores que les polemizan más fuertemente, como es el caso de los gnósticos, que los tiene Ireneo en su misma comunidad. Él habla claramente de que hay mujeres cristianas que se dejan influir por lo que les dicen estos pensadores gnósticos y los invitan a las reuniones y a las fiestas en sus casas y se dejan llevar por sus pasiones, por estos maestros gnósticos. Entonces eso es lo que escandaliza a Ireneo, por ejemplo. No sé si eso contesta a tu pregunta. Yo creo que sí hay en el monacato hay algo de eso, pero también está llegando la normativización de la tentación, pero lo que más se nota es que los pensadores cristianos como Ireneo, Justino y Clemente están teniendo miedo de que el mensaje gnóstico cale hondo en sus comunidades. Gracias. Perfecto, Mariano, muchísimas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas y comentarios. Les propongo que hacer todas las preguntas y comentarios y luego dar paso nuevo a los expositores. ¿Les parece? Así hacemos una ronda general y hacemos una respuesta general para optimizar el tiempo. Tenemos Marcela Col, que quiere hacer un comentario. Luego, Guadalupe, no sé si querés leer tu comentario o hacerlo de manera oral. Y luego está Mercedes Barchetti y, Lucio Álvarez.
Mercedes y Marcos Olaya. Entonces, Marcela Coll, no sé si querés. Muy brevemente, yo soy profesora de latín también, o sea que me enfrento a todos los prejuicios que ha marcado también Susana, me encantó. Solamente marcar algo, cuando hablaste de los prejuicios negativos, pusiste entre preguntas ideológicos, y me parece que está bueno para proponer una nueva mirada sobre las clásicas, también entender que todo es ideológico. También sí, por eso, ese era el sentido de los signos de interrogación, porque es decir, bueno, en qué medida algo nace de mis convicciones y en qué medida nace de mi ideología? En realidad ese nombre lo pone el otro, también es cierto. No hay forma que no sea ideológico, la no marca también es ideológica, y yo creo que cuando a nuestros estudiantes nosotros les podemos hacer ver eso, que son miradas, y obviamente va a generar resistencia cuando esté ese prejuicio de superioridad, de intelectualidad, simplemente un detalle, pero bueno, lo hemos conversado mucho y lo hemos hablado en otros momentos, pero me parece interesante pensando en ayornarnos, en estar más en sintonía con esta cuestión de abrir las mentes, de poder cuestionar incluso aquellos modelos que se creían como incuestionables, ¿no? Solamente así es. Me encanta. Listo. Bien, no sé si Guadalupe quiere hacerlo oral, el comentario, o lo leo. Guadalupe, como... el comentario dice, en historia estaba el plan de estudio hace muchos años, años. Sí. Sí, Guadalupe, ahí está. Sí, perdón, yo celosamente me quedé en silencio y a oscuras para no molestar, pero voy a ser breve, que cuando preguntaba a alguien a Susana si había habido una intervención de parte de los que, me parece que era esa la idea, de parte de los que actualmente estamos trabajando en clásicas para favorecer el estudio de las lenguas clásicas en otras carreras, y Susana había indicado que, o sea, bueno, respondió, no voy a hacer la narración de todo, tengo una tendencia a la narración, pero no la voy a aplicar, es esto. En la década del 80, si no me equivoco, hasta la década del 80, había al menos un curso de historia, un nivel de griego en historia y de latín. Pero después los estudiantes de la carrera de historia han pedido a los profesores de griego y de latín que dieran cursos, y lo hacían a través de extensión universitaria. Ahora, en relación con el participar en o favorecer la inclusión de los estudios clásicos en otras carreras, con la renovación de los planes de estudio, ha sido tan duro poder asegurar un espacio, o sea, que siguieran los estudios clásicos en la carrera de letras y también en la de filosofía, que en verdad no ha habido una propuesta de clásicas para que estuvieran los estudios clásicos en otras carreras, que yo sepa. En fin. Eso, o sea, no es grande mi aporte. Hubiera sido mejor leerlo nomás. Sí. No, muchas gracias, Guadalupe, por favor. Bueno, Lucio, lo leo porque él recién comentaba que no podía hablar. No llegué a discernir si lo que nos propuso Mariano es que la sexualidad y la concupiscencia son similares o hay una clara separación. Lo dejo planteado, Mariano. Bueno, dale. Bueno. No, dale, contesta. No. Seguro, no tengo problema. Pero... Dale, Mariano, dale. No, cortito. Hay una clara separación. Con el término sexualidad, bueno, hay toda una polémica que no podemos abordar. Yo lo tomé para digamos, ser rápido. Evidente, por eso hablamos de una genealogía del deseo y de las prácticas sexuales, y la concupiscencia no tiene nada que ver. La concupiscencia es no tiene nada que ver para mí.
tiene que ver con respecto a las fuentes de los pensadores cristianos de los primeros siglos, que sí, que ven en las prácticas sexuales, y es muy largo, pero incluso dentro del matrimonio, la posibilidad de la concupiscencia, cosa que no se ve evidentemente en los gnósticos ni dentro ni fuera del matrimonio. Eso nada más. Gracias, Mariano. Luego Mercedes Barchetti dice, muy interesantes las exposiciones, me interesa saber cómo interpreta Susana la relación entre lenguaje y configuración del pensamiento en el aprendizaje de latín en nuestra educación latinoamericana. Bueno, mira, ahí habría como dos cosas. Por un lado, es un tema muy, muy estudiado y muy probado que el aprendizaje de cualquier idioma te ayuda a la conceptualización y te ayuda a tomar conciencia de tu propio lenguaje como un lenguaje limitado. O sea, hasta el esfuerzo de traducir un concepto a otro concepto, darte cuenta que nunca son equivalentes, de que todo es un recorte de conceptos y todo eso, es de por sí enriquecedor. Si ese idioma es el latín, es una experiencia muy especial. ¿Por qué? Porque el latín es otro idioma y no lo es. Está a mitad de camino entre la identificación y la oposición, digamos, y la comparación. Entonces, es súper enriquecedor, perdón por el término poco profesional, súper enriquecedor, la reflexión y el esfuerzo de ir y venir, salir del español, entrar al latín, salir del latín, entrar al español. Ahora, esa es la relación entre lenguaje y configuración del pensamiento para un hispanohablante que aprende latín, ¿no es cierto? Ahora, en la educación, ¿cuál es el problema? Que muchos de esos procesos se daban como que iban a ocurrir naturalmente. O sea, yo al chico le enseño castellano, después del recreo suena el timbre, sale al recreo, vuelve, le enseño latín y él va a hacer la relación. Y así solito él va a ir enriqueciendo su español con el latín. ¿Qué pasa? Que muchas veces pasó, pero un error que se demostró a la larga es que esperamos resultados mágicos de enriquecimiento lingüístico con el aprendizaje de las lenguas clásicas, pero no nos aseguramos de hacer la mediación para que eso ocurra. O sea, muchas veces ocurre y en gran medida ocurre solo, pero es muchísimo más lo que ocurriría si fuera expreso y si fuera acompañado. No, al chico yo no le puedo largar un diccionario de griego y esperar que le nazca la conciencia lingüística. Tiene que haber un acompañamiento, una vivencia. Y en ese sentido, es muchísimo el progreso que se puede esperar del estudio de una lengua que es madre del español, pero es muchísimo más el resultado que se puede esperar si se media y se acompaña. Y la educación argentina, tradicionalmente, ha sido muy pobre en esas mediaciones. Se ha superpuesto, se ha puesto al latín y se ha esperado que funcione solo. Y no siempre ha funcionado solo. Así que no sé si eso responde a tu pregunta. Marcos. Bueno, gracias Gonzalo. Yo que tengo un comentario y pregunta, bueno, no sé si la formularé como pregunta, intentaré hacerlo, hacia Sebastián. Que me pareció fantástica tu exposición, Sebastián, clarísima, con mucho dato, y un poco en esa línea de lo que vos decís. Justo estuve mirando hace poco la polémica Nietzsche-Wilamowitz a propósito del nacimiento de la tragedia, y una de las cosas que hace Wilamowitz en ese panfleto que titula de modo sarcástico Filología del Futuro, hay que reconocerle la inteligencia a Wilamowitz en eso, aunque Wilamowitz es para nosotros el villano en esa polémica. Wilamowitz, uno de los objetos de escándalo de Wilamowitz es cómo alguien que leyó a Winckelmann puede haber concebido una obra como El nacimiento de la tragedia, digamos que de algún modo constituye una afirmación de lo dionisíaco. Bueno, pero al mismo tiempo, decía, en esta polémica para nosotros el villano es Wilamowitz, pero una de las cosas que dice Nietzsche en ese contexto, aunque no en El nacimiento de la tragedia, pero sí en su cuaderno de notas,
es que lo que él reclama a la filología clásica de su tiempo es que carece de una visión de conjunto. Y cuando lo hace recuperando la imagen, digamos, minusvalorando, digamos, con la imagen del obrero industrial. Es el filólogo clásico contemporáneo a Nietzsche, para él opera como el obrero industrial porque, dice, trabaja laboriosamente sobre un tornillo, pero carece la visión de conjunto. Dice, y esto es una ruina con la que hay que terminar. Con esto lo que quiero decir es que tanto Wilamowicz como Nietzsche, en esta polémica en la que se presentan como antagónicos, sin embargo, comparten un mismo registro que podríamos caracterizar como aristocrático o aristocratizante. Y ahí veo yo un problema ideológico y que tal vez se podría extender. Bueno, esto tiene muchísimas aristas, pero digo, por ejemplo, concebir el proyecto educativo de los griegos, digamos, su paideia como fundada en la arete, que es lo que hace Jäger, que lo hace de manera magistral, pero claramente desde una perspectiva conservadora. No sé si estás de acuerdo con eso, Sebastián, si te parece razonable lo que digo. Hola, bueno, absolutamente, y no solamente eso, sino también creo que explica un poco más de lo que quería decir y lo extiende, por supuesto. Entonces, en realidad, a tener en cuenta el problema es, por un lado, esto que lo planteabas desde el punto de vista del pensar, y por otro lado, esto que, como lo estás mostrando vos, que lo enriquece mucho más. Entonces, creo que yo tenía que tomar una decisión y de ir por aquel lugar que me identifica a mí como licenciado en filosofía, digamos, y tratar de marcar ese sesgo del trabajo de los filólogos en mostrar que había claramente una disposición del espíritu heleno a pensar en lo ilimitado, no en forma autónoma y no subordinado a la limitación, lo cual hace que podamos entender también el desarrollo del pensar a lo largo de la historia de una forma un poco más consecuente y quizás hasta de un modo más firme. Pero bueno, era como para agrandar un poco y explayarme un poco sobre tu comentario, pero sí, estoy totalmente de acuerdo y son, digamos, detalles que también voy a anotar porque me interesa esa mirada y es también muy influyente en relación con lo que se piensa al respecto. Muchas gracias, Sebastián. A vos, Marcos. Bueno, gracias. No sé si quedaba algún comentario. Bien. Juan Luis Speroni. Juan Luis. Hola. Sí. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por las ponencias. Yo quería hacerle una pregunta a la profesora Susana Aguirre. Bueno, me pareció interesante su ponencia, como ella planteaba, como ella bien señaló, habría preguntas más que dar respuestas, y yo quería hacer un comentario y una pregunta, ¿no? Bueno, con respecto a los prejuicios positivos y negativos, con respecto a los estudios de las lenguas clásicas, por ahí yo creo que los prejuicios positivos hay algunos que sí son falaces, falsos o cuestionables, y con respecto a los prejuicios negativos habría que presentarlos mejor. Por ejemplo, yo creo que con respecto al supuesto europeísmo o eurocentrismo, eso depende del uso que se haga de las lenguas clásicas y el modo o el enfoque que se le dé. Es decir, puede haber un uso, o con respecto a lo que señalaba ella como el fanatismo religioso, puede haber un uso que tienda a conservar determinada tradición, por ejemplo, religiosa o europeísta, pero puede haber también un uso crítico. Entonces, no es el estudio en sí de las lenguas clásicas lo que hace que sea conservador en el sentido religioso o eurocéntrico, sino el modo y el uso que se haga.
Y por otro lado, la pregunta sería, como esto está, digamos, por un lado tiene cuestiones filosóficas, epistemológicas e ideológicas, que son esas que hablábamos recién, pero también estas discusiones están inmersas en lo que son cuestiones prácticas que tienen que ver con la configuración de planes de estudios. Y creo que a veces la pregunta presentada en abstracto o aislada está mal planteada. Por ejemplo, ¿son útiles las lenguas clásicas para la filosofía, por ejemplo? Por supuesto que son útiles, creo que sería muy difícil que alguien diga que no pueden tener utilidad. Lo que pasa es que la discusión se da en el contexto en un plan de estudio que tiene que tener no más de 30 materias para que no haya más de 3 por cuatrimestre, y que hay que poner otro montón de materias. No es que si las lenguas o no son útiles o no, sino porque, por ejemplo, para la filosofía también es útil el conocimiento de la historia, también es útil el conocimiento de la literatura, también, y así sucesivamente. Entonces a veces uno tiene que, en esas discusiones, elegir entre distintas posibilidades para no cerrar la discusión entre si una cosa sirve o no. Si uno, por ejemplo, a alguien de letras le preguntara, ¿es útil el estudio de la filosofía? Y, por supuesto, va a ser útil. Ahora, a la hora de conformar un plan de estudio hay que tener en cuenta un montón de cosas, y la finitud, digamos, de que no puede tener 50, 60 materias como todos desearíamos, y en un plano ideal sería genial. Bueno, perdón por la extensión. Gracias. Muchas gracias. No sé, Susana, ¿querés? Sí. Sí, sí, mira, se notó bastante que me entraron a correr con el tiempo en la última parte, por eso no desarrollé tanto los prejuicios contra el estudio de las lenguas clásicas, los cuales obviamente no comparto porque me dedico a las lenguas clásicas. Pero sí, vos sabés que cuando yo trataba de decir, bueno, a ver, me elijo alguno de los prejuicios típicos contra las lenguas clásicas, muy desde otro lado, te cuento que siempre me ha causado gracia. O sea, yo además de dedicarme a las lenguas clásicas, yo soy, como se dice, una vieja de lengua. O sea, en este momento no estoy dando en el secundario, pero he dado en secundario, soy de las que te toma dictados y esas cosas. Y acá me ha pasado muchas veces de enfrentarme con una realidad que yo tomo como paralela y que me parece súper interesante, que son los hijos de hablantes de quechua y aymara acá. Fíjate qué asimétrico, qué diferente la situación que yo te estoy diciendo. ¿Por qué las comparo? Porque es el gran punto de, ¿vale la pena rescatar una lengua que en este momento no me tiene mucha utilidad práctica? Es la eterna discusión entre mi papá sabe quechua pero no me quiere enseñar, o mi papá me quiere enseñar y yo no quiero aprender. Y se arman unas charlas súper interesantes al respecto de, pero es parte de tu tradición, sí, pero es una tradición que ya no me interesa mantener. Y si después te arrepentís, y si se pierde con vos y después te arrepentís, no se la puedes enseñar a tus hijos. Bueno, todos los criterios de por qué te vale la pena enseñar una lengua y si la vas a transmitir, desde qué valor, y por eso es el para qué, que por supuesto que el para qué choca con el paredón práctico, como dice acá Juan Luis, de, bueno, sí, a ver, si es por idioma, estaría precioso saber todos los idiomas, pero tengo que elegir, no tengo tiempo para todo. Y es más, un criterio también a la hora de que esa elección sea la elección de una currícula universitaria, está el punto de qué voy a tener oportunidad de aprender por fuera y qué es mejor que me lo dé la facultad porque no voy a tener tanta oportunidad de aprender por fuera. Un típico ejemplo de los que estudian filosofía y quieren aprender alemán. Bueno, puedes aprender alemán por fuera, mucho, bueno, o sí o no. O sea, en síntesis, sí, los prejuicios contra las lenguas clásicas, evidentemente que son relativos, y sí, chocan con la realidad de lo práctico y por supuesto, la cuestión no es si vale la pena saber griego y latín, sino si vale la pena que yo sepa griego y latín, y si vale la pena perder tiempo en estudiar griego y latín, y cuánto tiempo estoy dispuesto en aprender para saber hasta qué punto griego y latín. bien, creo que no quedan más preguntas. Marcos, no sé si querés
Bueno, no, simplemente volver a agradecer a quienes se quedaron hasta el final de la charla y a los que participaron parcialmente de ella. Hemos tenido un público muy generoso y bueno, y expositores muy dedicados que desde que los invitamos se pusieron a preparar esta exposición. Y bueno, nosotros como organizadores, con Gonzalo y desde el Espacio La Carretero, les agradecemos enfáticamente y les prometemos que cuando hayamos pasado esta etapa de limitaciones, de medidas, digamos, en la línea de lo que decía Sebastián, los invitaremos a tomarnos una cerveza o un asadito o algo por su generosidad. Y bueno, estaremos presentes con otras actividades de este tipo que estaremos oportunamente informando. Muchas gracias, damos entonces por terminada esta reunión. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Chao, gracias.